Estamos en la presencia de Dios. Tenemos casa llena. Los que están al frente volteen para atrás. Nuestros jóvenes sentados en las escaleras. La fuerza, la juventud, ¿verdad, hermana Pati? Allá en las escaleras. Y bueno, es un gusto. Creo que es la primera vez que va a compartir la palabra. Es pastor de la iglesia La Gloria Postrera Triviac de Huixquilucan. Viene con algunos de sus hermanos. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Esta es su casa, por favor, siéntanse así. Les amamos entrañablemente. Y yo sabía que cuando Argenis viniera, pues iban a venir sus escuderos. No lo iban a dejar solo. No se preocupen, aquí no le íbamos a hacer nada. No. Sean bienvenidos, sean ustedes muy amados, iglesia. ¿Verdad que sí? Es nuestra iglesia amada hermana de Huixquilucan. Está con nosotros. Me imagino para echarle porras a su pastor, para apoyarlo. Argenis es un pastor de los más jóvenes de trigo, vino y aceite, pero es el más alto, creo. El más joven y el más alto. Y bueno, sin más preámbulo, prepárate, iglesia, porque estoy seguro que Dios te va a hablar de una manera muy especial el día de hoy. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor Argenis. No es Artajerjes, es Argenis, que el día de hoy nos va a compartir la palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos? Aleluya. Te voy a invitar que me acompañes al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo número 8. Gracias. Cuando estemos allí podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Evangelio de San Juan, capítulo número 8, versículo número 11. Le doy lectura la primera vez y ustedes le dan lectura una segunda vez a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora ustedes, por favor. Amén. Así como estás, te invito a que cierres un momento tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que hable y ministre en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para suplicarte que seas tú el que ministres el corazón de tu pueblo, para pedirte, Señor, que no permitas, Padre Celestial, que esta palabra regrese a ti vacía, sino que regrese con el fin y el propósito con la cual tú la envías en esta mañana, Señor Jesús. Padre, tú conoces las necesidades de tu pueblo, Señor, y hoy yo te pido que tú les acaricies, Padre Celestial, como ya lo has hecho a través de la alabanza, la adoración, Señor Jesús. Ahora síguenos abrazando, Señor, con tu palabra, para que de esta manera todos crezcamos y nos desarrollemos hasta poder alcanzar la estatura del varón perfecto, que eres tú, mi Cristo Jesús. Te lo suplicamos y te damos muchísimas gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu amado Espíritu Santo, mi Cristo bendito. Amén. Amén. Dice la... Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie,
sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando nosotros vamos a esta parte de la palabra, es una parte de la escritura muy hermosa para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque aquí tú y yo vamos a conocer el corazón del Dios que tenemos. Dice la palabra de nuestro Dios que estaba el Señor Jesucristo enseñando a las multitudes, aquellas personas que se acercaban para escuchar el mensaje. Pero de momento irrumpen los escribas, los fariseos, y traen una mujer delante de la presencia de Jesús y la ponen ante sus pies y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y mira qué tremendo lo que dice el versículo número 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿En qué se estaban apoyando? En la ley. El juicio que ellos estaban haciendo estaba apoyado en la ley. No perdamos de vista esto. Dice la palabra que el Señor Jesucristo les responde algo. No les responde nada. Él seguía escribiendo. Hay dos posturas sobre lo que supuestamente Jesús estaba escribiendo. Una de ellas dice que el Señor Jesucristo estaba escribiendo lo que dice la palabra: porque misericordia quiero y no sacrificio. Pero también está la otra postura que dice que muy probablemente el Señor Jesucristo escribía en tierra los nombres de todos aquellos que también habían estado con esta mujer. Bueno, vemos que dice la escritura que insistían y le decían: maestro, tú que vienes a enseñarnos cosas pareciera ser diferentes a la ley, porque nosotros sabemos que el día de reposo se tiene que guardar y en ese día no se tiene que hacer nada. Pero tú nos has enseñado que el día de reposo se tiene que hacer el bien, hay que hacer sanidades, hay que hacer milagros. Bueno, ahora queremos saber qué opinas acerca de esto. ¿Qué opinas? Danos cuál es tu opinión sobre esto. ¿Qué tenemos que hacer con esta mujer? ¿La apedreamos o no lo hacemos? Y dice la escritura que el Señor Jesucristo se levanta, se pone sobre sus pies, voltea a ver a todos y les dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Se vuelve a inclinar nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra menciona en el versículo número 9 y dice: pero ellos, al oír esto, ¿qué? Acusados por su conciencia. Muchas veces el cristiano creemos que solamente hay 10 mandamientos que cumplir. Y pareciera ser que con 10 mandamientos la vida cristiana se hace fácil. Pero a muchos 10 mandamientos se nos hace difícil. Para los judíos eran 613. El Señor les estaba diciendo: a lo mejor no has fornicado, a lo mejor no has adulterado, quizá no has matado a nadie, pero si has difamado, pero si has dejado mal a alguien, si has robado, quebraste toda la ley. Por esa razón el Señor dice: toma tu piedra y haz tu juicio si has cumplido toda la ley. Y la palabra del Señor menciona que la misma ley empieza a redarguir la mente y corazón de todas estas personas. Y aún los que ya llevaban las piedras listas para poder arrojarlas, empezaron a soltar sus piedras. Empezaron a irse de uno a uno, hasta no quedar nadie. Y si nosotros vamos a la palabra, el libro de Levítico se enseña que cuando 2 personas eran sorprendidas en adulterio, las 2 personas tenían que ser juzgadas. Tan solo para empezar desde allí ya estaba mal la situación, porque llevaron solamente a la mujer. Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto dice que fue sorprendida ¿en qué? En el acto mismo. O sea que vieron el acto. ¿Cómo estaba entonces su corazón de los que estaban juzgando, de los que estaban a punto de hacer ese juicio? Dice un dicho: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Porque hoy en día la iglesia queremos juzgar. Hoy en día la iglesia queremos señalar. Hoy en día la iglesia queremos hacer un juicio en contra de los demás. Pero también la palabra hoy nos dice: si hemos cumplido, tan solo vayámonos a 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice el Señor.
Y amarás ¿a quién más? A tu prójimo como a ti mismo. Pareciera ser que el primer mandamiento es fácil, pareciera ser que el primer mandamiento no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando entramos al segundo mandamiento? Amar al prójimo. Ahí es donde muchos tronamos. Cuando vamos a esta parte, encontramos esto muy importante. Querían hacer un juicio apoyados en la ley. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, si estás cumpliendo la ley, adelante, haz el juicio. Y no hubo nadie que pudiera hacer un juicio. Nos apoyamos en la ley para juzgar. Nos apoyamos en la ley para señalar, para criticar a otros o para inclusive sentirnos más que los demás. Pero ¿cómo estamos realmente viviendo la ley? De nada puede servir el conocer tanta ley. De nada puede servir saberme tantos textos bíblicos si al final todo eso que me sé, todo eso que conozco, nada de ello lo llevo a cabo. Dice la palabra, libro de Isaías, con nuestra boca adoramos a Dios, pero nuestros corazones se encuentran lejos de Él. Y la palabra del Señor menciona que cuando todos se apartan, cuando todos se alejan, el Señor Jesucristo se acerca a esta mujer y le hace una pregunta y le dice, mujer, ¿dónde estaban aquellos que te condenaban? La mujer voltea a ver y dice, no hay ninguno, Señor, no hay ninguno. Y versículo número 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira lo tremendo del Dios que tú y yo tenemos. Nuestro Señor Jesucristo, el único que pudo haber juzgado a esta mujer, el único que pudo haberle pedido cuentas a esta mujer de su vida, le dice, ni yo te condeno, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesucristo estaba recalcando lo que enseñaba. Yo vine a buscar y a salvar lo que se ha perdido, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Tú y yo estamos aquí porque somos enfermos que necesitamos a ese médico. Ese médico que haga algo en nuestras vidas, que haga algo en nuestros corazones. Y aquí viene lo tremendo de la palabra. ¿Por qué razón? Porque yo te pregunto, ¿esta mujer era judía o no era judía? Esta mujer era judía. Si no hubiera sido judía, no se hubieran importado en ella. Entonces te pregunto, si esta mujer era judía, ¿sabía ley? Sabía ley. Así como hoy muchos de los que estamos aquí sabemos ley. Pero ¿qué pasó con ella? ¿Por qué si sabía ley? ¿Por qué hacía lo malo? Dice el libro de Romanos que la paga de nuestros pecados, ¿qué es? Es la muerte. Muchos lo sabemos, pero a pesar de que lo sabemos, lo seguimos haciendo. ¿Por qué razón lo seguimos haciendo? Si ya sabemos que la paga de nuestros pecados es la muerte. Esta mujer sabía que si adulteraba, el único destino que tenía era la muerte. Ella lo sabía, pero aún así lo hacía. Y aquí hay algo muy tremendo. Esta mujer tenía ley, pero la ley no había saciado su corazón. Hay muchos que nos refugiamos a la religión, pero no nos refugiamos al Dios de esa religión. Y este es el tiempo donde depende de ti, depende de mí, en quién nos queremos refugiar. Porque cuando nos refugiamos en la religión, podemos volvernos gente religiosa. Y todo es pecado. Y si no usas falda, si no usas velo, te vas a ir al infierno, te vas a condenar. La religión, decía una ocasión Carlos Marx, la religión es el opio de todas las naciones. Cuando no hay una religión con revelación, no sirve la religión. No importa que seas cristiano. Hay cristianos que no se hablan entre sí. ¿Y de qué sirve tu religión? ¿De qué sirve decir que tenemos la sana doctrina? ¿De qué sirve decir que somos la religión verdadera? Igual que los testigos de Jehová. ¿Y cómo viven los testigos de Jehová? Hoy en día el cristianismo no está dando lo que tiene que dar.
Sí, gracias a Dios somos muchos. ¡Qué bendición por eso! Pero del 100% del pueblo cristiano, ¿cuánto porcentaje podremos llegar a ser salvos? Si hoy cada uno de nosotros consideráramos nuestras vidas, cómo estamos delante de Dios, y no cómo estamos delante de Dios en lo que yo pienso, siento y creo, sino cómo estamos conforme lo dice la palabra, yo creo que muchos estaríamos descalificados. Muchos no estaríamos aptos para poder entrar al reino de Dios. Cristo viene, y viene por una iglesia limpia, dice la palabra. Una iglesia que camina sin manchas, camina sin arrugas, una iglesia gloriosa. Por esa iglesia viene nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo estamos llamados a ser esa iglesia. La mujer conocía ley, pero habían vacíos en su corazón que la ley no había llenado. La palabra del Señor dice en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y hoy tú y yo vamos a entender que todo vacío va a provocar un desorden en nuestras vidas. Y ese desorden que no se atiende conforme a Dios, sino que se trata de llenar conforme a otras cosas, va a seguir provocando más desorden en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos refugiarnos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer, cuando la están trayendo a Jesús, yo me imagino a esta mujer que ella no tenía ninguna esperanza. Ella sabía conforme a la ley lo que le esperaba. A lo mejor sí, ya había escuchado de Jesús, no había tenido ese encuentro con Él. Ya había escuchado de un Jesús que hace sanidades, que hace milagros, etcétera, pero no había tenido ese encuentro con Jesús. Cuando ella tiene ese encuentro con Jesús, su vida cambia. Cuando tú y yo tengamos un encuentro con Jesús, nuestras vidas van a cambiar. Dice la palabra, la mucha letra ¿qué? Mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando tenemos el encuentro con Jesús, el Espíritu vivifica la palabra y la palabra toma sentido en nosotros. Comenzamos a entender cuál es la razón por la cual hay que orar, cuál es la razón por la cual hay que leer, cuál es la razón por la cual hay que prepararnos en Dios. Esta mujer tiene un encuentro con Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, mira, ni siquiera yo te condeno, ni siquiera yo te condeno, su vida cambia. Porque la ley no le daba esperanzas, pero encontró a alguien que sí se las dio. Tú y yo no teníamos esperanza. Tú y yo estábamos destinados a la perdición, pero llegó Cristo a nuestras vidas. Él nos vino a rescatar del hoyo en donde estábamos y nos dio esperanzas. Esta mujer voltea, no ve a nadie, solamente ve a Jesús. Su vida es transformada por completo. Eso es lo que provoca el tener un encuentro con Jesús. Cuando era un poco más joven, a mí no me gustaba la iglesia. A mí me aburría la iglesia. Me fastidiaba escuchar predicadores que se tardaban hasta hora y media predicando. Yo decía, qué fastidio estar allí. Tuve que pasar por muchas situaciones para que Dios llegara a mi vida. Pero llegó un momento donde Dios fue acorralándome, al grado que una ocasión le dije a Dios, voy a leer la Biblia, porque yo nunca había leído la Biblia. Mi madre siempre me decía, ¿quieres salir a jugar? Lee Biblia. Y yo hacía como que la leía, pero no leía nada. Entonces llegó un momento en donde le dije a Dios, voy a leer la Biblia, pero algo sí te digo. El día que yo termine de leer toda la Biblia, si yo no siento nada por ti, olvídate que yo voy a ser cristiano. Yo no pienso ser cristiano solo porque mi madre sea cristiana. Y bueno, en ese tiempo ya no estudiaba porque me había quedado atorado en la preparatoria por dos materias que no había podido sacar en el momento. Mandé solicitudes a todos los trabajos que pude y todos me dijeron, nosotros te llamamos. Nunca me llamaron. Entonces era un nini, no trabajaba, no estudiaba. En ese tiempo empiezo a leer la Biblia, empiezo a leerla, al grado que llegué a un momento donde leía la Biblia 5 horas al día. 4 meses me bastaron para terminar de leer la Biblia completa. En 4 meses terminé tan
enamorado de Dios. Puedes conocer cualquier historia de la Biblia, pero si nunca has tenido un encuentro con Jesús, de nada sirve esa historia. Esa historia solamente va a hacer eco en ti, pero no va a provocar el poder que tiene que provocar. Hoy el Señor nos está llamando a que tengamos un encuentro con Él. Conozco cristianos de años y sus vidas siguen siendo las mismas. Sus vidas no han cambiado para nada, porque nunca nos hemos atrevido a tener un encuentro con Jesús. Si hoy tú y yo no nos atrevemos a tener un encuentro con Jesús, nuestras vidas peligran. Nuestras vidas están en peligro, porque cuando Cristo venga por su iglesia, la palabra del Señor dice que habían 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. 5 se proveyeron de aceite y 5 no lo hicieron. ¿De qué vírgenes queremos ser nosotros en este tiempo? Eso va a depender en tu relación con Dios. Eso va a depender cuánto conozcamos al Señor. No cuánta Biblia conozcamos. Es bueno conocer Biblia, pero vuelvo a repetir, conocer Biblia sin conocer al Dios de esa Biblia no sirve de mucho. Vámonos por último a Salmos, capítulo 32. Salmos capítulo número 32. Aleluya. El Señor te trajo a este lugar, y no me refiero solamente hoy, sino que el Señor te trajo a su presencia porque Él tiene un plan contigo. Eres especial para Él. Tal es así que derramó hasta la última gota de su sangre. Lo valemos todo. Cuando el diablo te ha dicho tú no vales nada, cuando el diablo te ha dicho tú no vas a hacer nada, el Señor te dijo, te tomé de tu mano y te dije no temas, porque yo estoy contigo. Si tu madre y tu padre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. No importa que nadie apueste nada por ti, yo lo aposté todo por ti. Y eso es más que suficiente. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Salmos capítulo 32, versículo número 8, versículo número 9. Dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mucho tiempo yo fui como el caballo, como el mulo. Tenía que estar a la fuerza en la iglesia. No me gustaba, pero tenía que estar allí. Hay muchos que no les gusta realmente estar con Dios. Estamos con Dios por beneficio. Estamos con Dios por necesidad, pero no porque realmente amemos estar con Él. Pero cuando tú y yo tengamos un encuentro con Jesús, dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Cuando nosotros vemos a esta mujer a la cual perdona nuestro Señor Jesucristo, muchos dicen que era María Magdalena. La palabra del Señor dice que de ella, ¿cuántos demonios salieron? 7 demonios salieron de esta mujer. Y cuando nosotros vemos la vida de esta mujer, nunca más volvió a ser la misma. Fue una mujer con un ímpetu en Dios. Fue una mujer con una gloria de Dios. Fue una mujer con tanta fuerza que proyectó la gloria del Señor. A eso te está llamando Dios, a que proyectemos su gloria. Que la gente no diga, ay, eres cristiano, no, de seguro has de ser, y que hablen pestes de nosotros. No, Dios quiere que tú y yo seamos el reflejo de Cristo. Que cuando la gente te vea a ti, crean que hay un Dios de verdad, crean que hay un Dios de poder. Que tú y yo reflejemos al verdadero Dios, no solo por lo que podamos hablar, sino por lo que vean en nosotros. Me impresiona la parte donde Pedro quiere justificarse y le dicen, tú también estabas con Jesús. Y Pedro dice, no, yo no estaba con él. No, tú también eras de ellos. No, yo no era de ellos. No, tú también estabas ahí. Porque aún tu manera de hablar te delata. Que nuestra manera de vivir nos delate que estamos con Dios, que somos de Él. Que nuestra manera de vivir deje ver que Dios no perdió el tiempo en nosotros,
que lo que Él hizo por nosotros ha valido la pena y seguirá valiendo la pena. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Esta mujer no tenía ninguna esperanza de vida. Ella buscó saciar cada uno de los vacíos que habían en su corazón. Ella trató de saciarlos, trató de llenar cada uno de esos vacíos, pero cada vez le iba a peor. Algunos de nosotros hemos tratado de llenar esos vacíos. Hemos tratado de saciarnos, pero a veces nos ha ido peor. Hoy Dios quiere saciar tu vida. Hoy Dios quiere saciar tu corazón. Hoy Dios quiere manifestarse en ti. Dice la palabra del Señor: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que hoy el altar está abierto. Si tú dices: yo deseo que oren por mí, hoy están los pastores, hay líderes en este lugar que hoy pueden orar por ti. Hoy Dios quiere tocar tu vida. Muchos hemos caminado vacíos. Tenemos la religión, pero aún así la religión no ha saciado esos vacíos. Tal es así que por esa razón seguimos pecando. Tal es así que por esa razón seguimos haciendo lo malo, porque esos vacíos no se han saciado y hoy Dios lo quiere hacer. Así que si tú gustas que hoy se ore por ti, te voy a invitar a que pases aquí al frente y deja que Dios hoy te abrace. Deja que hoy Dios te acaricie. Muchos le hemos fallado al Señor. Y a veces viene el diablo y te dice: tú le fallaste. ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar? ¿Cómo crees que Dios tiene un plan para contigo? ¿Cómo crees que Dios va a seguir fijando sus ojos en ti? Cuando vamos a la palabra, vemos al sumo sacerdote Josué, que dice la palabra que tenía vestiduras viles y Satanás lo estaba señalando, Satanás lo estaba acusando. Satanás ha hecho eso con muchos de nosotros y muchos de nosotros le hemos creído a Satanás. Cuando Satanás viene, te pisotea y te dice: no vales nada. Pero hoy la palabra de Dios te dice: lo vales todo, porque fuiste comprado por la sangre del Cordero de Dios. Así que si tú gustas que hoy oremos por ti, te invito a que pases aquí al frente y vamos a orar por ti. Y si no, levanta tus manos ahí donde estás y te voy a pedir que comiences a levantar tu voz en oración. Esta mujer no tenía ninguna esperanza. Esta mujer no había nada que la pudiera salvar, ya que la misma ley la condenaba. La misma ley no le daba ninguna esperanza. Pero el Señor Jesucristo le dio todas las esperanzas. Hoy el Señor nos está dando esperanzas. Si hemos fallado, si hemos pecado, hoy el Señor dice: no temas, yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Levanta tus manos ahí donde estás y comienza a levantar tu voz en oración. Dice la palabra del Señor: si vuestros pecados fueren como la grana, pasarán a ser blancos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, pasarán a ser blancos como la lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de Jehová. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, destrucción vendrá sobre vosotros. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Hoy estamos delante de tu presencia, Dios bendito. Y ponemos en tus manos a todo tu pueblo, Padre Celestial. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Dios Todopoderoso, el que derrames la gloria de tu presencia, la gloria de tu Espíritu Santo. Comienza a bendecir, Señor, a este tu pueblo, Padre. Comienza a manifestar cada día, Señor Jesucristo, esa presencia exquisita, Padre Celestial, que venga a saciar cada vacío, que venga a saciar cada corazón, que venga a saciar cada vida, Padre.
Ya que hoy en día hay muchos de tus hijos y siervos que sí, Señor, están en las iglesias, pero que no han sido saciados por ti, que no han podido tener un encuentro